a comenzar, para dar un poco de marco al título este de la política de las redes y las redes de la política. En particular, lo que queremos decir con el título es hablar sobre la política que hay en las redes, o sea, la política que hay detrás de las razones que hacen que las redes sean como son. De hecho, mi presentación va a ser esta, la política de las redes, y a partir de los distintos expositores vamos a ir llegando, especialmente en el caso de Mariano, a hablar de cómo las políticas o la acción política se apropia de las redes para sus actividades también. Así que vamos a comenzar con la presentación. Yo también me pongo mi propio tiempo, así no hago trampa. Bueno, la política de las redes. ¿A qué nos referimos? Hay un autor que se llama Wiener, que habla de que todos los artefactos tecnológicos tienen política. ¿Y a qué se refiere Wiener con esto? Que tienen razones de ser como son. No son por impacto o por una razón de algo inevitable que las tecnologías sean como son, sino que efectivamente las tecnologías son como son porque alguien las ha pensado. Estas tecnologías que se generalizan en distintos formatos y que hacen que hoy hablemos de sociedad de la información, se difunden por una razón que es una construcción tecnológica con fundamento político, que es la transparencia de las interfaces que vemos en la diapositiva. ¿Qué significa que las interfaces son cada vez más transparentes? Que las interfaces, las pantallas, para decirlo en términos sencillos, son cada vez más fáciles de usar. Es más, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Las interfaces más transparentes significan que las dificultades para manejar las tecnologías se hacen cada vez más imperceptibles, como la misma existencia. Uno llega un momento que no piensa por qué o cómo se hace determinada acción con el celular o con la computadora. Uno sencillamente va a los lugares en los que está acostumbrado y prácticamente no hay nada para ser pensado. Nada para ser pensado significa nada para pensar en cómo se usa y en general nada para ser pensado. Hay una naturalización de lo que ocurre en las pantallas. Nosotros vamos a hablar de las redes, pero en general en las pantallas. ¿Qué significa naturalización? Que uno dice, es así, todos lo usan, es cómodo, bueno, se usa así, no hay nada para pensar, se usa o no se usa, es como algo intrínsecamente bueno. Nuestra idea con este panel no es complejizar, sino simplificar. Pues son viejas discusiones acerca de si la tecnología es buena o mala, en sí misma o no. Lo concreto es que la transparencia de las interfaces, que sea cada vez más fácil usar las tecnologías, y que esa sea condición necesaria para que sean masivas. Si las pantallas no fueran tan fáciles de usar, no serían masivas, porque la gente no las usaría, serían menos cómodas. En ese no hay nada para ser pensado, está lo que aparece desapercibido, que es la mediación de las interfaces. Parece que uno ve, por ejemplo, que ustedes están viendo en México, en Tucumán, en San Nicolás, en Morón, en Salta, en Mendoza, en Uruguay, están viendo esto y no hay ninguna mediación. Sin embargo, hay una mediación. Ustedes están en Facebook y hay un programa que emite, entonces hay una mediación que a veces es evidente y a veces no es evidente. De las mediaciones menos evidentes vamos a hablar hoy también. Y un tema que quiero destacar también es que siempre se toman decisiones, cosa que tampoco es evidente. Cada clic que uno hace o no hace, cada vez que uno desliza el dedo por una pantalla o no lo desliza, toma una decisión. Cada vez que uno pone el usuario y contraseña, cada vez que uno acepta los términos y condiciones, cada vez que uno manda un mensaje por cualquier red social, toma una decisión.
De hecho, por ejemplo, hay prácticas sociales que vamos a hablar de ellas en algún instante más, se van modificando. Por ejemplo, el sacar una fotografía, el filmar un video, en su momento, y sin tener un tono melancólico, pero en su momento uno sacaba una foto para recordar, para capturar un momento, para en todo caso mostrarlas a la vuelta o cuando uno la quería mostrar. Hoy se sacan fotos y videos para publicar, si no, no se sacan. El sacar una foto para publicar y sacar una foto o un video para publicar cambia muchas cuestiones. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. La transparencia de las interfaces genera un círculo vicioso o virtuoso, depende para quién, entre la naturalización de lo que ocurre. Como no hay nada para ser pensado y es cómodo y no hay nada para pensar, se convierte en natural. ¿Qué significa natural? Que parece no tener origen, que parece ser automático, que parece ser el progreso de la humanidad, cuando en realidad muchas veces lo que ocurre es que el desarrollo tecnológico no está necesariamente relacionado con el progreso, sino con el beneficio o la intencionalidad de algunos. Respecto a eso, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría hablar mínimamente de la dinámica del desarrollo tecnológico, que en realidad también podría transferirse al desarrollo científico. ¿Qué significa esto, este gráfico? Que hay un escenario histórico, social, en el cual determinadas personas, determinados actores sociales se sientan y dicen: vamos a desarrollar una tecnología, o la tecnología va a tener tales o cuales características. ¿Cuáles son las finalidades del desarrollo de la tecnología? ¿Será el lucro? ¿Será tener más poder? ¿Será ayudar a la humanidad? Pueden ser diversos las finalidades, pero hay una justificación. Hay unos alguienes, hay unas personas en las cuales digamos, desde las cuales en realidad emana un criterio para el cual la tecnología se desarrolla. Y ahí aparecen los programadores, en el caso de las tecnologías digitales, y ahí aparecen los analistas, los diseñadores gráficos, y desarrollan esa tecnología imaginada por otros. Ahora, las tecnologías imaginadas por otros, en el contexto de justificación, no solamente son las tecnologías imaginadas por otros, sino que las personas que imaginan las tecnologías imaginan el contexto de aplicación. O sea, ¿qué significa el contexto de aplicación? Nosotros cuando usamos las tecnologías, nosotros cuando en este momento estamos mirando una pantalla, cuando usamos el celular, estamos aplicando esas tecnologías imaginadas, pensadas y desarrolladas por otros. En general, nosotros pensamos que hay alguien que desarrolla y nosotros que aplicamos. Pero la verdad es que existe un contexto de justificación, existen finalidades. ¿Por qué una tecnología, por qué pagamos o no pagamos por una tecnología? ¿Por qué las tecnologías son más o menos gratis? ¿Por qué? Bueno, hay alguna justificación para que esto sea, no es porque sí. Vamos a hablar de algunas categorías, después Carruego va a hablar sobre las nubes y los algoritmos, y ahí hay metáforas que hacen que las tecnologías sean como son. Y ahora me gustaría hablar sobre la siguiente, que tiene que ver con las prácticas sociales modificadas. En el centro de la diapositiva pueden ver el PSM que está ahí, es prácticas sociales modificadas por tecnología o por las tecnologías. ¿Qué significa esto? Que nuestras prácticas sociales son modificadas de alguna manera, sea en comunicación, sea en cómo comunicamos, cómo leemos, cómo nos expresamos. Y en ese sentido me parece muy relevante hablar de las reglas. En el centro del cuadro, ahí vemos la palabra reglas. Las tecnologías tienen reglas implícitas o explícitas. Reglas de uso que vemos cuando una tecnología nos dice
ingreso, usuario y contraseña. Cuando una tecnología nos dice, podés poner me gusta o no me gusta, o no podés poner no me gusta, podés poner, qué sé yo, te muestro la cantidad de estrellas, te lo muestro de esta manera o no te muestro. Tecnologías o software multimedia donde de pronto los términos y condiciones están en letra chiquitita y al final y hay que poner un clic solamente para decir acepto todas las reglas esas que me imponen. Esas son reglas. ¿Por qué alguien lo pone? Si puede hacerlo multimedia, ¿por qué no nos explican todas las reglas, todas las maneras en que se afectan nuestros derechos en todo caso? Las reglas implican también no solamente lo que uno ve en la pantalla, sino lo que uno no ve en la pantalla. Por ejemplo, lo que decía recién, la forma en que uno saca una fotografía, para tomar el ejemplo de recién, o para que uno saca una fotografía, cuánto tiempo uno está conectado, si que uno hable con mucha gente te da felicidad o te da sensación de compañía, que uno puede llamar a cualquier persona desde cualquier lugar y no estar en un teléfono como estábamos antes, implica una modificación, que ya no usa un teléfono sino que habla de otra manera, o por mensaje de texto. La forma en que uno puede transmitir o no transmitir, como estamos haciendo nosotros, modifican las formas en que hacemos las cosas y en las que pensamos. Una de las reglas implícitas que tienen las tecnologías es la velocidad, la interactividad y la velocidad. ¿Qué significa? Que cuando algo no funciona muy rápidamente, ojalá ustedes estén en este momento, los que están distantes, recibiendo esto sin ninguna demora, pero si aparece el circulito nos ponemos nerviosos porque no sale o porque no entra el mensaje o porque no lo podemos ver, o si se pixela o no se pixela, empezamos a usar terminología informática que nos modifica. Bueno, hay una distancia entre las velocidades de las tecnologías y las velocidades nuestras. Nosotros tenemos nuestra velocidad para analizar, para pensar, para contemplar, para digerir, para apreciar, para degustar. Pero recuperemos esta idea de para pensar o para analizar. Para analizar si hacemos clic o no hacemos clic, si aceptamos los términos de condición o no, pero parece que tengo que mandar un mensaje rápido y entonces tengo que aceptar todo y ¿quién me voy a poner a leer esos términos? Si nadie los lee, entonces todo va a una velocidad donde nuestros propios derechos están siendo interpelados en cada cuestión. ¿Qué foto publico en la red social? ¿O qué foto no publico? ¿De quién me hago amigo? ¿De quién no? ¿Cuántos seguidores tengo? Hay chicos y no tan chicos que dicen, bueno, tengo muchos seguidores, estoy bien. Seguidores, amigos, colegas, será lo mismo. Hay una de las reglas implícitas que está dando vueltas, que es la que está en verde acá, que dice comodidad. La comodidad, que tiene que ver con las transparencias, con lo que hablábamos antes. Las tecnologías son cómodas y por eso las usamos, porque nos dan comodidad, por eso no nos preguntamos. La comodidad hace que efectivamente decidamos utilizarlas, ¿no? Entonces me parece que las distintas relaciones de las prácticas sociales modificadas, o pensar en cómo las mediaciones tecnológicas o las pantallas modifican efectivamente nuestras relaciones, bueno, es parte de lo que queremos decir en esta presentación. Después, bueno, ya estuvimos hablando de todo lo demás. Hablamos de reglas, hablamos de interfaces. Cuando digo interfaces, estoy hablando de pantallas, para decirlo de modo sencillo. Interfaces, si uno lo quiere pensar, es el punto de contacto entre aquel contexto de justificación y el contexto de desarrollo y nosotros. Esa interfaz puede ser pensada como un tablero, como el tablero de un juego. El tablero de damas nos permite hacer algunos movimientos. El tablero de la oca nos permite hacer otros. Y cada pantalla puede ser pensada como un tablero con sus reglas. Sus reglas que podemos aceptar o no aceptar. De hecho, hay movimientos sociales, hay mucha gente que discute sobre las reglas. Reglas que tienen que ver con la propiedad del conocimiento, con la propiedad de la información, con etcétera, etcétera. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
hay distintos puntos de vista para pensar el acceso. Hay una forma tradicional de pensar el acceso que es la brecha digital, si accedemos o no accedemos. Me parece que hay otra forma de pensar el acceso que tiene que ver con el acceso ciudadano. Cuando digo ciudadano o ciudadana, me estoy refiriendo a los derechos que tenemos, a cómo estas reglas que organizan nuestras prácticas sociales, que las modifican, que nos impactan de diversas maneras, se relacionan con los derechos ciudadanos. ¿Y qué podemos hacer nosotros en ese sentido? Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. No, te pasaste una. Una. Para atrás, por favor. Bueno, de lo que vamos a hablar es de autonomía. Lo que vamos a hablar es de autonomía. Cuando estoy diciendo autonomía, cuando hablo de autonomía, hablo en términos de Castoriadis, hablo en términos de Ricoeur, hablo en términos de la toma de decisión con conocimiento de causa. Entonces, si nosotros pensamos en ciudadanos autónomos, desde este punto de vista de pensar en las reglas y en la toma de decisiones, tomar decisiones con autonomía significa tomar decisiones sabiendo que todo tiene sus presupuestos o el contexto de justificación y todo tiene sus consecuencias. Entonces, autonomía está relacionado con esta cuestión. Nosotros promovemos desde la cátedra la reivindicación de la autonomía como derecho, ¿no? Que conozcamos, ahí estamos, que conozcamos efectivamente cuáles son las reglas de juego, y un poco el panel está pensando o reflexionando con ustedes acerca de estas mismas cuestiones. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva. Ese grabado de Escher, que como pueden ver son dos manos que reescriben, tiene que ver con una metáfora de la co-construcción, donde efectivamente hay filósofos como Finberg, que es un autor que nosotros trabajamos en la cátedra, que habla de la potencialidad democrática de la tecnología. Que estas determinaciones que se plantean en el contexto de justificación pueden ser, de alguna manera, modificadas por los ciudadanos, que pueden activar, que pueden hacer algo al respecto de las reglas de juego que le proponen. De hecho, hay movimientos sociales que alertan sobre estas reglas, que alertan sobre algunos de los temas que vamos a ver nosotros, el tema de la Big Data, de la propiedad, de la información, de los peligros de las redes, pero también hay movimientos sociales que son absolutamente luminosos, digamos, en el sentido de la creatividad cultural, de la asociación para luchar por determinados, justamente por determinados derechos. O sea, lo que estoy diciendo es que así como en la diapositiva inicial, o una de las iniciales, hablábamos del contexto de justificación, y uno dice, bueno, depende de algunos que definen para qué van a ser diseñadas las tecnologías, también los ciudadanos tenemos la oportunidad de participar en este rediseño. Y no es la primera vez, hay muchísimos casos donde los ciudadanos dicen activan para que las tecnologías sean de distinta manera. Pasamos a la siguiente. Vamos cerrando. Entonces, de esto se trata la primera presentación, y de la idea de que con este marco teórico inicial, muy breve y muy surfeado, podamos pensar en las categorías que a continuación, si querés pasar a la siguiente, pasá, una más. Ahí están artículos que puedan